Cuando yo empecé a hacer este proyecto, nació de un día que miraba la estatua que hay en el parque. Y me pregunté por qué, siendo tan genial el maestro Víctor Guerrero, por qué su obra es totalmente ignorada. Después de 3 sangrientas luchas por arrebatarles la explotación del oro y la posesión de tan ricas tierras a los indios cíneras, el 4 de noviembre de 1583, el capitán español Alonso Esteban Rangel funda, y esta vez de forma definitiva, la villa de Salazar de las Palmas. Salazar porque era el apellido de un famoso oidor de la época y protector del capitán Rangel, y de Las Palmas por conservar el nombre con el que había bautizado al río en prefundación anterior el también capitán español Diego Montes, quien lo llamó Río de las Palmas. Salazar de las Palmas, cuna de aguerridos indios cíneras, quienes lucharon con tenacidad contra la dominación española. Hermoso y apacible pueblo donde grandes y verdes montañas constituyen su marco natural. Bañada por los ríos Salazar y Peralonso, es testimonio de la más sobria y exquisita arquitectura colonial española. La infinita devoción de su pueblo por la Virgen de Belén desde el siglo XVII ha marchado de la mano con el patriotismo y la tenacidad de sus pobladores a lo largo de su historia. Hombres que construyeron puentes y carreteras con la fuerza de sus propias manos, y mujeres que educaron escolares sin más preparación que la que dictaban sus corazones, son el testimonio ancestral de una raza que no conocía límites. Pero en esta población, que en 1914 contaba con una gran compañía eléctrica, fábricas de gaseosas, cerveza negra, losas, jabón amarillo y grandes plantaciones de café, además de un concurrido cinematógrafo, no todo era religión, política y trabajo. También había un espacio importante para la diversión y la cultura. Las verbenas y los paseos de principio de siglo se organizaban con tanto entusiasmo y felicidad que pronto se hicieron famosas las festividades de la cosecha del café, mismas que engalanaban al pueblo y por las que bellas señoritas lucían sus mejores atuendos, dignos de la ocasión, pues en tan importante evento cultural tal vez encontraban un buen casamentero. Es en la villa de Salazar de las Palmas, a 56 kilómetros de la capital del departamento de Norte de Santander, donde nace la vida y obra de un gran valor norte santandereano. Bisnieto del oficial venezolano Juan Francisco Guerrero, quien al mando del general Bolívar combatió en las batallas de Boyacá y Carabobo. Nieto del cundinamarqués Juan Guerrero, quien en busca de las raíces venezolanas de su padre llegó hasta tierras salazareñas, en donde se convirtió en notario. Y como hijo del coronel e insigne músico salazareño Venancio Guerrero y de la señora Isadora Agüedo, nace en Salazar de las Palmas, el 4 de abril de 1888, un niño bautizado con el nombre de Víctor Manuel Guerrero Agüedo. Don Víctor Guerrero nació en un ambiente musical, 100% musical. Su abuelo era músico, su padre era músico. Cuando Víctor Guerrero nació, el padre de don Víctor, don Venancio Guerrero, acababa de fundar la banda de Salazar. Por primera vez se ha fundado una banda en Salazar. Y don Venancio Guerrero era el profesor, el encargado de enseñar. Él prácticamente inició esa corriente. Desde muy temprana edad, el maestro Guerrero inicia su aproximación a la música. Su padre, el coronel Venancio Guerrero, fundador y director de la primera banda de Salazar de las Palmas, fue su formador y maestro. Víctor Guerrero prácticamente creció en los ensayos de la banda. Creció viendo escribir a su padre música
creció escuchando el piano, el tiple, la guitarra, siempre creció en ese ambiente musical, en ese ambiente cultural. A la edad de 7 años, el niño Víctor Manuel Guerrero interpretaba con asombrosa destreza el violín, el tiple y la guitarra. Y pues no había más remedio que ser un gran músico como lo fue. Cerca de los 19 años, el joven Víctor Manuel Guerrero regresa a Salazar, pues su padre está enfermo y sin importar su edad, asume la dirección de la banda de Salazar de Las Palmas. Bueno, Víctor Guerrero, a pesar de que manejaba la mayoría de instrumentos de viento y de cuerda, los de viento especialmente por ser director de la banda, él fue un maestro y un virtuoso del violín. Y es precisamente con la banda de su padre que hace los ensayos y arreglos de sus primeras composiciones. Y tenía una facilidad impresionante para componer diversidad de estilos. Podía componer un pasillo, un bambuco, un torbellino, una danza con la misma facilidad que hacer una canción para la misa. En el año de 1913, la banda de Salazar de Las Palmas tenía gran nombre por su calidad interpretativa y sus presentaciones trascendían la frontera colombiana. El Pasillo Inmortal es una de las 3 obras más conocidas a nivel nacional del maestro Víctor Guerrero. Fue la primera obra editada para voz y piano que se conoció del maestro Víctor Guerrero. Después vinieron otras ediciones más adelante, pero la primera obra que se conoció a nivel nacional en edición de la Gobernación de Norte de Santander para ser distribuida en todo el país fue El Inmortal. Pero es con la dirección de Víctor M. Guerrero que la banda logra el punto máximo de popularidad y prestigio, especialmente por las composiciones y arreglos del maestro. Es un pasillo de amor, de un amor tan grande, un amor sublime, es casi un amor platónico tal vez, porque el maestro Guerrero nunca se llegó a cristalizar esa relación con la señora Carmen Flores. Curiosamente, y con la pérdida del himno de Salazar, El Inmortal se constituyó en el himno de Salazar, porque era la canción representativa del maestro Víctor Guerrero y la canción representativa de todos los salazareños. A las 5 de la mañana se encaminaba a la iglesia para cantar la misa. Durante la mañana componía y arreglaba música para las bandas que solicitaban su trabajo. Después de un recuperador baño en el pozo de Juana Naranja, atendía su abasto, y en el parque ameno tertuliaba hasta el final de la tarde. El maestro Víctor era un hombre muy amante de la bohemia. Él tocaba todo el día con sus amigos, en la noche se reunía hasta altas horas de la madrugada. No había ningún problema. A las 6 de la tarde, la otra alabanza al Señor, y después a tocar, cantar y festejar en interminables bohemias con sus amigos del alma. Así transcurría un día en la vida del maestro Víctor Manuel Guerrero. Y entre ese círculo de bohemia había un amigo que siempre iba a la teja, nunca gastaba nada. Siempre gastaba el maestro Víctor Guerrero, alguno de los músicos. Un día se terminó el aguardiente y este señor, ¿a quién le toca ahora? Fue tanta la risa que le dio al maestro Guerrero que le compuso una rumba que se llama ¿A quién le toca?, precisamente dedicada a este señor que nunca gastaba nada. A mediados de los años 40, una familia judía se radicó en Salazar de Las Palmas. Por su credo, esta familia estaba aislada de la comunidad. Como propietario de un abasto, Víctor Guerrero decidió ayudarles con alimentos, sin pretender nada a cambio. La personalidad de Víctor M. Guerrero incluía muchas facetas, pero entre ellas la sociopolítica fue una de las cuales lo hizo resaltar. Antes de partir de Salazar, la familia judía decidió pagar todos los favores recibidos con una joya familiar, un fino y sonoro violín europeo que tenía 3 generaciones de historia. Porque era un hombre sin egoísmos, un caballero bondadoso, en donde no cabía ningún mal pensamiento contra sus congéneres. Así, producto de un acto humanitario, fue como obtuvo su primer violín el maestro Víctor Manuel Guerrero. De tal manera que él se le dedicaba, aparte de su arte, a hacer
que su pueblo viviera mejor. Pero el maestro y su familia no escaparon a la violencia partidista de la época. En el afán por salvar su vida, dejó en su casa su amado instrumento musical. Cuando sus opositores políticos llegaron, el líder del grupo tomó el violín y lo destruyó ante la mirada atónita de todos los presentes. En las postrimerías de los años 40, cuando vino el cambio político y se recrudecieron los ánimos, él observó una actitud absolutamente vertical. Más que la violencia, fue la ausencia de sus grandes y queridos amigos lo que motivó al maestro Guerrero a partir de Salazar de las Palmas. Y tanto es así que en 1949, por ahí en la época del final de año, en noviembre, cuando parte de la población de Salazar armó el éxodo hacia la capital del norte de Santander, don Víctor fue el último en irse. Solo después de dejar su tierra del alma, el maestro Guerrero promovió y diseminó su obra en regiones diferentes a la norte santandereana. Pues don Víctor se fue porque él era un hombre de amigos e indudablemente fueron más los que se fueron que los que se quedaron. Y sus familiares, su gallada musical, abandonó el pueblo. Él terminó por viajar también. Yo diría que primero que todo un hombre generoso, totalmente generoso, muy amable. Como segundo, su maestría, su pedagogía, su maestro, su don como maestro, sin ningún problema para enseñar, sin ningún egoísmo. Y tercero, su absoluta genialidad musical, ese cerebro musical que tenía don Víctor, impresionante. Es el compositor más plurífico que hay en Norte de Santander. Su gran cantidad de obras, su diversidad de estilos, lo hacen ubicar entre los compositores de música colombiana que más temas ha compuesto. El maestro Víctor M. Guerrero dejó un legado cultural muy importante para el municipio de Salazar de las Palmas, por cuanto alrededor de su obra y de su música, el pueblo de Salazar ha establecido su verdadera identidad. El maestro ha sido y sigue siendo una imagen importantísima de la cultura salazareña, no solamente a nivel departamental, nacional, sino internacional. Ahí apareció mi inquietud y en ese momento inicié la investigación porque yo me sentía comprometido por ser hijo musical de esa tradición, de esa escuela de don Víctor Guerrero. Mi padre aprendió con un alumno de don Víctor Guerrero, yo aprendí de mi padre. Jesús, los últimos días del maestro son inenarrables, porque es como si él quisiera precipitar su partida. Había una lucha interna por sobrevivir, pero la melancolía y sus recuerdos, el estado anímico de él no se lo permitían. Entonces, uno hace parte del tratamiento curativo, pero cuando su alma está deprimida, es muy poco lo que puede ayudar. A las 7 de la mañana del día 31 de diciembre de 1956, y con 68 años, muere en San José de Cúcuta el insigne arreglista y compositor musical Víctor Manuel Guerrero Agüedo.
Guerrero.